¿Has reflexionado alguna vez sobre el motivo por el cual una pequeña extensión de territorio, un minúsculo punto geográfico en el planisferio mundial, representa el centro de tanta fascinación, controversia y discusión global? No me refiero a una luminaria celestial que brilla en las alturas, sino a una llama espiritual ardiente, una nación milenaria y una promesa divina que desafían cualquier razonamiento lógico humano. Desde los albores mismos de la civilización humana, existe un pueblo que se rehúsa categóricamente a desvanecerse de los encabezados noticiosos mundiales: Israel. Este fenómeno extraordinario no constituye únicamente un asunto geopolítico complejo, tampoco es simplemente otro conflicto de carácter regional entre naciones vecinas. Se trata de una verdad ancestral inscrita con llamas divinas, grabada profundamente en las entrañas de la eternidad misma. ¿Cuál es la razón fundamental por la que ninguna fuerza terrenal puede confrontar exitosamente a Israel? ¿Qué secreto ancestral y misterioso guarda esa tierra santa para movilizar poderes tan colosales y provocar emociones tan profundas en el corazón de las naciones? ¿Por qué este pequeño territorio genera más noticias internacionales que continentes enteros? La explicación verdadera no se encuentra registrada en los textos históricos contemporáneos ni en los análisis políticos modernos, sino en una promesa milenaria pronunciada por labios eternos, una declaración divina que continúa resonando con poder inquebrantable en nuestros días. ¿Te encuentras verdaderamente preparado para descubrir este enigma que ha intrigado a generaciones enteras? Para comprender el presente turbulento, necesitamos trasladarnos miles de años hacia el pasado remoto, a los orígenes mismos de esta historia extraordinaria que ha marcado el destino de la humanidad. Si este tema te intriga tanto como a mí y quieres descubrir verdades que cambiarán tu perspectiva del mundo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido profético revelador. Tu apoyo nos ayuda a seguir destapando estas verdades eternas que el mundo necesita conocer urgentemente. Deja completamente de lado los conflictos contemporáneos y las disputas modernas, porque el origen verdadero de todo este fenómeno se localiza en Ur de los Caldeos, una de las culturas más avanzadas y sofisticadas de su época histórica. En ese lugar geográfico específico, en medio de un mundo completamente sumergido en la adoración ciega de ídolos paganos, habitaba un hombre aparentemente ordinario llamado Abraham. Este individuo se encontraba rodeado de ceremonias religiosas antiguas, rituales arcaicos y tradiciones paganas donde el Dios verdadero y viviente parecía estar completamente en el olvido. Las civilizaciones de aquella época adoraban estatuas de piedra, rendían culto al sol, la luna y las estrellas, ofrecían sacrificios humanos a deidades falsas y vivían sumergidas en la oscuridad espiritual más profunda. Sin embargo, en medio de ese silencio espiritual ensordecedor y esa oscuridad religiosa abrumadora, una voz poderosa penetró el velo grueso de la incertidumbre humana. No procedía de ningún santuario pagano elaboradamente decorado, ni surgía de ningún templo idólatra magnificente, sino directamente del arquitecto supremo de los cielos y la tierra, el creador omnipotente del universo entero. Una voz divina y autoritativa que le expresó con claridad meridiana: abandona tu tierra natal, tu familia extendida, tu parentela conocida, y dirígete hacia la tierra desconocida que te voy a mostrar personalmente. Esta no era una sugerencia casual ni una recomendación opcional, sino un mandato divino con propósito eterno. ¿Por qué razón específica un llamamiento tan repentino e inesperado dirigido a un hombre tan aparentemente común y corriente?
¿Qué cualidades especiales percibió el Creador omnisciente en él para elegirlo como instrumento destinado a transformar radicalmente el destino de toda la humanidad? ¿Qué veía Dios en este pastor de ovejas que lo distinguía de millones de otros seres humanos? Esa voz celestial no solamente proporcionó una dirección geográfica específica, sino que estableció un convenio sobrenatural, un pacto divino, una promesa eterna que lo cambiaría absolutamente todo en la historia humana. Haré de ti una gran nación numerosa. Te bendeciré abundantemente, engrandeceré tu nombre entre las naciones, serás fuente de bendición para otros pueblos. Bendeciré generosamente a quienes te bendigan y a quienes te maldigan, los maldeciré severamente. En ese momento histórico trascendental, no se trataba de una simple bendición familiar tradicional. Era un decreto sobrenatural inquebrantable, una declaración divina con peso eterno. A partir de ese instante crucial, Abraham y toda su descendencia futura quedaron señalados divinamente, marcados con el sello del Altísimo. Dios mismo declaró con autoridad absoluta: «Quien te toque, toca la niña de mis ojos, la parte más sensible y preciada de mi ser». ¿Puedes realmente percibir la magnitud espiritual colosal de esta declaración divina? ¿Puedes comprender las implicaciones eternas de estas palabras? ¿Qué consecuencias terribles enfrentará quien se atreva temerariamente a tocar lo que Dios mismo considera como su posesión más preciada? El Todopoderoso no solamente prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, sino también un territorio específico en el planeta, una porción geográficamente definida de la Tierra que desde aquel momento se transformaría inevitablemente en el punto de encuentro de batallas espirituales intensas, conflictos armados devastadores y disputas internacionales interminables. Aquí reside otro gran misterio que desconcierta a analistas políticos y estudiosos de la historia. ¿Por qué motivo fundamental un territorio tan geográficamente reducido, más pequeño que muchas ciudades modernas, genera tanta tensión explosiva a nivel mundial que lo convierte en un blanco constante de agresiones militares, debates diplomáticos y controversias internacionales? La respuesta definitiva nuevamente se encuentra grabada con fuego en las páginas de la eternidad. Génesis 13:15 lo establece con claridad cristalina e indiscutible. Toda la tierra que contemplas con tus ojos te la otorgaré permanentemente a ti y a tu descendencia para siempre. Observa cuidadosamente las palabras empleadas, no por una centuria limitada, no por milenios contados, sino para siempre, por toda la eternidad. ¿Quién en su sano juicio y con pleno conocimiento de las consecuencias se atrevería a desafiar abiertamente una palabra que lleva el peso completo del Omnipotente? ¿Qué nación, por poderosa que sea, puede enfrentarse exitosamente contra un decreto respaldado por el poder creativo del universo? La historia mundial actúa como testigo silencioso pero elocuente de esta verdad ineludible. Las naciones poderosas que intentaron sistemáticamente eliminar a Israel del mapa mundial, ¿dónde se encuentran actualmente? ¿Qué queda de sus imperios aparentemente invencibles? Egipto, con sus faraones todopoderosos y sus ejércitos invencibles, que esclavizó brutalmente al pueblo hebreo durante 400 años. Asiria, la máquina de guerra más temida de su época, que conquistó y destruyó naciones enteras sin piedad. Babilonia, el imperio dorado que se consideraba eterno e inquebrantable. Persia, que dominó desde India hasta Etiopía con mano de hierro. Grecia, con sus filósofos brillantes y sus conquistas alexandrinas que se extendían hasta los confines del mundo conocido. Roma, el imperio más poderoso que jamás haya existido, cuyos legionarios eran sinónimo de invencibilidad y cuyas águilas imperiales volaban victoriosas sobre continentes enteros.
Todas estas superpotencias históricas buscaron meticulosa y sistemáticamente erradicar por completo al pueblo escogido de la faz de la tierra. Todas emplearon sus recursos militares más sofisticados, sus estrategias bélicas más refinadas, sus armas más letales. Todas terminaron inevitablemente convertidas en ruinas arqueológicas, en polvo de museo, en páginas amarillentas de libros de historia, mientras Israel permanece inquebrantablemente en pie. Incluso durante los exilios más tenebrosos y desesperanzadores, durante las persecuciones más brutales y los genocidios más sistemáticos, la promesa divina se mantuvo viva y palpitante, porque no dependía de la fuerza humana limitada, ni de la astucia política, ni de las alianzas militares, sino exclusivamente de la fidelidad inquebrantable del Dios eterno. ¿No constituye esto un milagro viviente que desafía toda explicación racional? ¿No representa la evidencia más tangible y palpable de un respaldo sobrenatural que trasciende completamente toda lógica humana y toda comprensión natural? Si aún conservas dudas legítimas o escepticismo comprensible, observa detenidamente el año 1948, una fecha que cambió para siempre el curso de la historia mundial. Después del horror indescriptible del Holocausto, después de que 6 millones de judíos fueron sistemáticamente exterminados en los campos de concentración nazis, después de que el mundo pensó que el pueblo judío había sido definitivamente quebrantado, el Estado moderno de Israel fue proclamado milagrosamente. ¿Qué aconteció inmediatamente después de esta proclamación? Hubo celebraciones pacíficas y reconocimiento internacional. Todo lo contrario. 5 naciones árabes poderosas y bien armadas lo atacaron simultáneamente sin dilación, sin darle tiempo siquiera para organizarse como Estado funcional. Israel, un recién nacido en términos políticos, sin un ejército profesional consolidado, sin recursos económicos suficientes, sin aliados militares significativos, sin armas sofisticadas, sin experiencia bélica moderna, no solamente sobrevivió, sino que resultó completamente victorioso contra fuerzas numéricamente superiores y mejor equipadas. En 1967, durante la famosa Guerra de los 6 días que asombró al mundo entero, lo que parecía impensable volvió a suceder con mayor intensidad. Rodeado completamente por sus adversarios tradicionales, superado numéricamente en una proporción alarmante, Israel no solamente resistió, sino que triunfó aplastantemente en apenas 6 jornadas de combate. ¿Cómo se explica racionalmente semejante demostración abrumadora de poder militar? ¿Existe alguna lógica humana convincente, algún análisis estratégico coherente que justifique que un país tan joven, geográficamente pequeño, pueda resistir y vencer con tal contundencia demoledora a enemigos tan superiores? Los generales más experimentados, los analistas militares más preparados, los estrategas más brillantes quedaron perplejos ante estos resultados que desafiaban todo manual de guerra conocido. ¿Será que una mano invisible y todopoderosa continúa luchando activamente por ellos desde las alturas? Los Salmos nos proporcionan la respuesta clara e inequívoca. Si el Señor no estuviera de nuestro lado, que lo diga Israel con toda honestidad, los enemigos nos habrían devorado vivos como bestias feroces. Esta protección extraordinaria no constituye una estrategia militar convencional o una maniobra política hábil. Es un escudo divino forjado en la fidelidad inquebrantable del Eterno. Una promesa tan vigente y operativa hoy, como el mismísimo día en que fue pronunciada por primera vez. Pero esa promesa divina no solamente trae bendición abundante y protección sobrenatural, también encierra una advertencia escalofriante que debería hacer temblar a las naciones. Maldeciré implacablemente a los que te maldigan.
¿Te has detenido alguna vez a reflexionar profundamente sobre por qué ciertas naciones experimentan caídas dramáticas en desgracia después de confrontar directamente a Israel? ¿Podría esta antigua palabra profética tener consecuencias reales, tangibles y verificables en la actualidad? La evidencia histórica es abrumadoramente clara e irrefutable. Hasta el día de hoy, a lo largo de los siglos transcurridos, incontables líderes ambiciosos, imperios aparentemente invencibles y reyes poderosos se atrevieron temerariamente a desafiar esta verdad divina establecida. Absolutamente todos terminaron inevitablemente convertidos en escombros históricos. El Egipto magnífico de los faraones todopoderosos, que esclavizó brutalmente al pueblo hebreo durante generaciones enteras, fue destruido sobrenaturalmente en el mismo Mar Rojo, que se abrió milagrosamente para permitir el paso seguro de Israel hacia la libertad. Las aguas que fueron salvación para el pueblo elegido se convirtieron en tumba para sus opresores. Asiria, la gran humilladora de naciones, el imperio que sembró terror en todo el mundo conocido, fue erradicada tan completamente que durante siglos los arqueólogos dudaron de su existencia real. Babilonia, con sus jardines colgantes y sus sigurats imponentes, que exilió cruelmente a Judá y destruyó el primer templo, fue devorada por sus propios enemigos hasta convertirse en desolación. Persia, que dominó un territorio que se extendía desde India hasta Etiopía, experimentó decadencia y fragmentación después de confrontar al pueblo escogido. Grecia, con toda su sabiduría filosófica y sus conquistas alexandrinas, se dividió y debilitó. Roma, la poderosa que destruyó el segundo templo y dispersó a los judíos por todo el mundo, hoy es únicamente el recuerdo nostálgico de un imperio caído. ¿No constituye esto una prueba absolutamente irrefutable de que esta batalla nunca fue meramente entre seres humanos mortales, sino contra el propio Dios viviente y verdadero? ¿No es evidente que hay fuerzas sobrenaturales operando que van mucho más allá de lo que pueden percibir los ojos naturales? Lo que está profetizado para venir en el futuro resulta aún más impactante y estremecedor que todo lo que hemos presenciado hasta ahora. Zacarías capítulos 12 y 14 nos profetizan con precisión sobrenatural un día específico en que todas las naciones de la tierra se levantarán unidas contra Jerusalén. Observa cuidadosamente la palabra empleada por el profeta. No algunas naciones selectas, no la mayoría de los países, sino todas las naciones sin excepción alguna. Pero en ese día crítico y definitivo, el Señor mismo saldrá personalmente a pelear como guerrero divino. No será Israel quien defienda su territorio con armas convencionales. No serán sus fuerzas armadas las que determinen la victoria, sino el Dios de los ejércitos celestiales, quien desatará su ira acumulada sobre aquellos que se atrevan a tocar lo que él considera intocable. Quien levante esta piedra pesada se herirá gravemente a sí mismo. Esta no es una amenaza vacía ni una figura retórica poética, es una advertencia literal con consecuencias reales. ¿Cuántas naciones hoy están jugando peligrosamente con fuego sobrenatural sin siquiera comprenderlo? ¿Cuántas están forjando inconscientemente su propio juicio sin darse cuenta de las consecuencias eternas? Esto no constituye una metáfora simbólica ni una alegoría espiritual. Es completamente literal y verificable. El profeta Joel lo confirma claramente con palabras que no admiten interpretación alternativa. En el valle de Josafat, conocido bíblicamente como el Valle del Juicio Divino, Dios reunirá soberanamente a todas las naciones. Allí se enfrentará directamente a ellas por haber dividido arbitrariamente su tierra santa, por haber dispersado maliciosamente a su pueblo escogido. Esto significa que incluso rediseñar los mapas de Jerusalén
imponer acuerdos contrarios a su pacto eterno o dividir la herencia prometida resulta más que suficiente para provocar el juicio divino. ¿Comprendes la seriedad absoluta y las implicaciones eternas de este asunto? ¿Quién está realmente dispuesto a asumir esa responsabilidad tremenda ante el tribunal del Altísimo? Si lo que has escuchado hasta ahora te ha conmovido profundamente, prepárate porque lo siguiente superará todas tus expectativas. Porque la Biblia no solamente nos revela detalladamente el pasado histórico y el presente turbulento, sino que nos desvela el futuro con una precisión sobrenatural que corta como una espada de doble filo, penetrando hasta las intenciones más profundas del corazón humano. Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe proféticamente una coalición masiva de naciones que desde el extremo norte del planeta se lanzará con un único objetivo obsesivo: borrar definitivamente a Israel del mapa mundial. Esta es la mundialmente conocida Guerra de Gog y Magog, un conflicto que involucrará potencias globales en una escala sin precedentes. Pero lo verdaderamente asombroso y estremecedor no es el ataque coordinado en sí mismo, sino la respuesta divina demoledora que seguirá inmediatamente. Dios mismo declara con autoridad absoluta e indiscutible: mi ira subirá inconteniblemente a mi rostro como fuego consumidor. Esto no será una defensa diplomática convencional, no será una intervención de las Naciones Unidas, no será un esfuerzo militar israelí tradicional con tanques y aviones. Será una intervención divina directa y sin precedentes en toda la historia humana documentada. ¿Te imaginas realmente al Creador omnipotente del universo entero entrando personalmente en batalla? ¿Puedes concebir la magnitud de semejante demostración de poder? ¿Qué esperanza realista puede tener nación alguna, por poderosa que sea, ante semejante juicio divino? El texto bíblico resulta absolutamente demoledor en su descripción detallada de lo que acontecerá. Soldados enemigos que se masacrarán violentamente entre sí en confusión sobrenatural. Una lluvia literal de fuego purificador, azufre abrasador y piedra destructiva cayendo sobre sus ejércitos organizados. Dios confundirá sobrenaturalmente sus mentes estratégicas, los hará caer en trampas internas de su propia creación. Provocará división irreconciliable entre sus líderes y usará hasta los elementos naturales del planeta para aniquilarlos completamente. No será Israel quien gane esa guerra definitiva con sus propias fuerzas. Será Dios mismo quien la termine personal y directamente con una victoria absoluta y profética que será recordada por toda la eternidad. ¿Cómo puede alguien leer estas palabras proféticas y seguir creyendo ingenuamente que meterse con Israel es simplemente un juego geopolítico más? ¿Acaso no han comprendido los líderes mundiales que la historia ya fue escrita anticipadamente por mano divina y que el resultado es completamente irrevocable? ¿No entienden que están luchando contra el destino mismo establecido por el Todopoderoso para llevar esta verdad profética a su punto culminante más glorioso? El libro del Apocalipsis nos transporta sobrenaturalmente al final mismo de los tiempos. En los capítulos 16 y 19, el escenario se prepara meticulosamente para la batalla de Armagedón, la confrontación definitiva y final, donde todas las potencias militares de la tierra se alinearían desesperadamente contra Israel. Pero lo más glorioso y esperanzador de este momento culminante es la aparición triunfal del Mesías, prometido desde el principio de los tiempos. Apocalipsis 19 describe vívidamente a Jesucristo regresando como Rey de Reyes, indiscutible y Señor de señores absoluto,
montado majestuosamente en un caballo blanco, con ojos penetrantes como llama de fuego purificador y una espada afilada de justicia saliendo de su boca. Él no viene a negociar términos diplomáticos con líderes rebeldes. Él no viene a establecer compromisos políticos convenientes. Él viene decididamente a juzgar con justicia perfecta, a gobernar con autoridad absoluta, a derrotar definitivamente toda oposición y a establecer el reino eterno desde Jerusalén restaurada. ¿Lo captas ahora con total claridad meridiana? ¿Comprendes finalmente por qué nadie puede meterse exitosamente con Israel? Esta batalla final no será entre ejércitos convencionales con armas terrestres, sino entre lo divino y lo rebelde, entre el cielo y la tierra, entre la luz y las tinieblas. En esa contienda cósmica ya hay un vencedor proclamado desde antes de la fundación del mundo. Jesús no viene a pedir permiso a ningún gobierno terrenal. Viene determinadamente a tomar lo que le pertenece por derecho eterno e inquebrantable. El mundo entero se estremecerá hasta sus cimientos. Las estrellas caerán como higos de una higuera sacudida. Los montes se moverán de sus lugares establecidos, y la gloria resplandeciente del Cordero será revelada delante de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Y tú, de qué lado estarás cuando llegue ese momento decisivo? ¿Del lado de las naciones que se levantan en arrogancia desafiante? ¿O del lado del Dios que cumple meticulosamente cada una de sus promesas sin fallar jamás? Hay una verdad aún más cruda y personal que debemos enfrentar con valentía y honestidad. No solamente las naciones, como entidades políticas, serán juzgadas corporativamente, también lo serán individualmente los líderes específicos, los presidentes electos, los generales estrategas, los dictadores autoritarios, los ministros influyentes y reyes poderosos que decidieron conscientemente ir en contra de Israel. No serán olvidados ni pasados por alto en el día del juicio final. Cada uno deberá dar cuenta personal de sus acciones. Dios no pasa por alto su arrogancia desmedida ni su rebeldía consciente. Cada discurso pronunciado, cada decreto firmado, cada alianza secreta contra su pueblo será recordada detalladamente en el día del juicio. Él anotó meticulosamente cada palabra pronunciada. Él observó cada movimiento realizado, Él registró cada decisión tomada, y al tiempo señalado divinamente, la balanza será pesada con precisión absoluta e inquebrantable. Aquellos que se atrevieron temerariamente a desafiar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no encontrarán excusa válida ni escapatoria posible cuando llegue su hora de rendir cuentas. Sus abogados más hábiles no podrán defenderlos, sus riquezas acumuladas no podrán comprar su libertad, sus conexiones políticas no podrán salvarlos. ¿Estás orando fervientemente por Israel o permaneces en silencio cómplice mientras otros lo atacan sistemáticamente? Este mensaje no constituye una invitación superficial a la simpatía política conveniente. Es un llamado espiritual urgente y vital para alinearte completamente con la voluntad inquebrantable del Eterno. No se trata de ideologías humanas cambiantes ni de preferencias políticas temporales, sino de fidelidad absoluta a un pacto inquebrantable establecido antes de la fundación del mundo. Israel representa mucho más que una nación común y corriente entre las demás. Es el reloj profético de Dios, funcionando con precisión divina perfecta. Lo que sucede allí no es casualidad ciega ni coincidencia fortuita. Cada guerra librada, cada tratado firmado, cada ataque sufrido, cada victoria alcanzada, cada lágrima derramada, absolutamente todo está escrito anticipadamente en un calendario eterno que nos anuncia la inminente venida del Mesías prometido. ¿Estás preparado espiritualmente para esa venida o sigues durmiendo peligrosamente en la indiferencia?
¿Has puesto tu casa en orden? ¿Has hecho las paces con Dios? ¿Has aceptado al Mesías como tu Salvador personal? Israel funciona como una brújula divina precisamente calibrada para estos tiempos finales. Si quieres saber con certeza en qué tiempo profético vivimos actualmente, mira atentamente hacia Jerusalén. Observa cuidadosamente quienes se levantan agresivamente contra ella, quienes intentan dividir su tierra prometida, quienes extienden una mano generosa de bendición, porque eso no solamente revelará el curso inevitable de la historia, sino el destino eterno de las naciones involucradas. Quien bendice a Israel será bendecido abundantemente por Dios. Quien maldice a Israel será maldito severamente por el Todopoderoso. Así de simple, así de poderoso resulta este principio divino inmutable. Entonces, escúchame con el corazón completamente abierto y receptivo, porque el pueblo que mencioné al inicio no es simplemente una nación más entre las demás, sino la luz profética que nunca ha dejado de brillar intensamente sobre el pueblo que Dios mismo escogió desde antes de la fundación del mundo. Israel no constituye únicamente un país con historia milenaria fascinante. Es la evidencia viviente e irrefutable de que Dios no miente jamás, no olvida sus promesas y no falla en sus compromisos. Todo lo que Él prometió solemnemente lo cumplirá hasta el último detalle, hasta la última coma, hasta la última palabra. En medio de esta narrativa cargada de eternidad y propósito divino, hay algo absolutamente ineludible. Lo que ocurre con Israel hoy nos está hablando urgentemente a todos. Con cada noticia transmitida, cada guerra librada, cada amenaza proferida, nos anuncia claramente que el reloj de Dios está más cerca que nunca de marcar su hora final. Cuando las escrituras proféticas dicen que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones, no es poesía lírica ni simbolismo abstracto, es una advertencia literal y sobrenatural con consecuencias verificables. Esa piedra espiritual pesa inmensurablemente más que cualquier tratado político elaborado, cualquier cumbre mundial prestigiosa o cualquier resolución de las Naciones Unidas. Jerusalén no pertenece a los hombres mortales, le pertenece exclusivamente a Dios, y quien intente tomar lo que es suyo se romperá inevitablemente a sí mismo. ¿No hemos observado ya repetidamente a líderes mundiales que tras levantar su voz amenazante contra Israel caen dramáticamente en desgracia política, crisis económica o incluso tragedia personal? ¿No resulta evidente que hay una mano invisible pero poderosa que protege, juzga y responde con precisión divina milimétrica? A pesar de ser una minoría numérica insignificante en términos poblacionales, el pueblo judío ha bendecido al mundo entero con avances científicos revolucionarios, descubrimientos médicos salvavidas, innovaciones tecnológicas transformadoras y contribuciones espirituales invaluables. ¿Sabías que más del 20% de todos los premios Nobel otorgados a lo largo de la historia han sido concedidos a judíos? Esta estadística resulta absolutamente asombrosa cuando consideras que representan menos del 0.2% de la población mundial total. ¿Cómo se explica racionalmente este fenómeno extraordinario en un pueblo sistemáticamente perseguido, cruelmente exiliado, despiadadamente marginado y brutalmente atacado durante siglos enteros? La respuesta no se encuentra únicamente en su inteligencia natural, aunque ésta sea notable, sino principalmente en su elección divina. Dios los escogió deliberadamente no por su número impresionante o su poder militar, sino por amor inquebrantable a una promesa jurada solemnemente con su propio nombre eterno e inmutable. ¿Qué nos enseña esto sobre la fidelidad absolutamente inquebrantable de Dios? Si Él ha sido tan extraordinariamente fiel a una promesa hecha hace milenios,
¿cómo no lo será personalmente contigo? Si Él ha guardado milagrosamente a Israel entre las llamas devoradoras de los imperios, las cenizas del holocausto y las balas silbantes de guerras modernas, ¿cómo no cumplirá lo que te ha dicho en oración íntima, en sueños reveladores, en su palabra escrita? Israel constituye un testimonio viviente e irrefutable de que Dios no olvida jamás sus promesas. Eso, más allá de lo profético, debe darte esperanza renovada y fe fortalecida, porque el mismo Dios que guarda a Jerusalén sin dormir ni dormitar es exactamente el mismo que cuida de ti día y noche. ¿No es ese un motivo más que suficiente para adorarle con más fuerza, para confiar en Él con mayor intensidad, para servirle con mayor dedicación? Aquí está la expansión dramática de esos parágrafos. Existe una dimensión aún más profunda, más trascendental y más sagrada que la inmensa mayoría de las personas se atreven a tocar o explorar completamente. Esta dimensión va más allá de la política internacional, trasciende los análisis geopolíticos y penetra en el corazón mismo del propósito eterno de Dios para la humanidad. Israel fue, es ahora y será eternamente el escenario divino del mayor acto de redención en toda la historia de la civilización humana, la primera venida del Mesías prometido desde el Edén. Reflexiona profundamente sobre esto. Jesús, el Hijo del Dios viviente, no nació casualmente en Roma, la capital del imperio más poderoso de su época. No escogió nacer en Atenas, el centro de la sabiduría filosófica mundial. No eligió nacer en Alejandría, el epicentro del conocimiento y la cultura. En cambio, nació milagrosamente en Belén de Judea, una aldea insignificante en la tierra prometida, cumpliendo exactamente la profecía de Miqueas escrita 700 años antes. Caminó deliberadamente por las colinas polvorientas de Galilea. Pisó las mismas piedras que habían pisado Abraham, Isaac y Jacob. Navegó por el mismo mar donde había calmado tempestades. Enseñó en las mismas sinagogas donde había sido leída la Torá durante siglos. Lloró compasivamente sobre Jerusalén, derramando lágrimas divinas sobre la ciudad que había rechazado a los profetas y que pronto lo rechazaría a él. Fue crucificado sacrificialmente en el Gólgota, el lugar de la calavera, en el mismo monte donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac 2000 años antes. Resucitó triunfalmente de una tumba vacía prestada en esa misma tierra santa, conquistando la muerte en el mismo territorio que Dios había prometido eternamente a los patriarcas. ¿Crees sincera y honestamente que toda esta secuencia de eventos fue casualidad fortuita? ¿Piensas que fue coincidencia que el Salvador del mundo escogiera precisamente esta pequeña franja de tierra para su ministerio terrenal? Absolutamente no. Cada detalle, cada ubicación, cada momento fue meticulosamente orquestado según el plan divino maestro establecido antes de la fundación del mundo. Todo está intrínseca e inseparablemente conectado en la mente omnisciente de Dios. La elección de Abraham, la promesa de la tierra, las profecías mesiánicas, el nacimiento virginal, la crucifixión expiatoria, la resurrección victoriosa, todo forma parte de una sinfonía divina perfectamente afinada. Cuando Él regrese en gloria indescriptible, porque volverá sin sombra de duda alguna, pondrá sus pies victoriosos sobre el monte de los olivos, exactamente frente a Jerusalén restaurada. Zacarías 14:4 lo profetiza con precisión, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Desde allí establecerá su trono y reinará con justicia perfecta, equidad absoluta y paz verdadera sobre todas las naciones de la tierra.
Ese día glorioso e inevitable, todas las naciones sabrán inequívoca e irrefutablemente que Dios no abandonó jamás a su pueblo, sino que lo preservó milagrosamente a través de persecuciones, exilios, holocaustos y guerras para ser testimonio viviente de su fidelidad eterna. Cada cicatriz en la historia judía testificará de la protección divina. Cada supervivencia milagrosa proclamará la gloria de Dios. ¿Estás verdadera y completamente listo para ese día glorioso? ¿Has preparado tu corazón? ¿Has puesto tu casa espiritual en orden? ¿Has reconocido al Mesías judío como tu Salvador personal? Por eso mismo, cada intento sistemático y calculado de eliminar a Israel del mapa mundial no constituye únicamente una acción política fríamente calculada o una estrategia militar convencional. Es una rebelión espiritual directa, consciente y desafiante contra el Altísimo. Es una declaración de guerra contra el plan eterno de Dios. Es como si el enemigo de las almas, Satanás mismo, sabiendo que su tiempo se agota inexorablemente con cada día que pasa, intentara desesperada y frenéticamente borrar la evidencia tangible del plan divino. Pero no puede y no podrá jamás, porque lo que está sellado en los decretos eternos del cielo es inmutable. Cada bombardeo contra Israel proclama la proximidad del fin. Cada conspiración internacional confirma las profecías bíblicas. Cada resolución de la ONU contra Israel anuncia que el reloj profético sigue avanzando hacia la hora señalada, porque lo que Dios establece firmemente con su palabra omnipotente, absolutamente nadie lo desarraiga. Jesús mismo lo declaró con autoridad absoluta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los imperios pueden caer, las civilizaciones pueden desaparecer, las montañas pueden moverse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces más tiene que demostrarse históricamente que cada intento sistemático por destruir a Israel solamente fortalece su identidad nacional y confirma su llamado divino? ¿No constituye esta una prueba más irrefutable de que están sostenidos por algo infinitamente poderoso? O mejor dicho, por alguien que va mucho más allá de lo visible, más allá de lo natural, más allá de toda comprensión humana. Esto no solamente te concierne como observador neutral o espectador pasivo de eventos internacionales, porque si estás leyendo estas palabras en este momento específico de la historia, es porque Dios te está llamando urgente y personalmente a despertar del sueño espiritual. Te está convocando a no dejarte engañar por las narrativas torcidas del mundo que intentan maliciosa y sistemáticamente pintar a Israel como agresor imperialista o invasor colonialista. Despierta de la matrix mediática, porque el conflicto es completamente espiritual en su naturaleza más profunda. No se trata de tierra, se trata de pactos. No se trata de política, se trata de profecía. No se trata de derechos humanos, se trata de decreto divino. Aquí está la expansión dramática de estos párrafos. Si no lo entiendes correctamente en este momento crucial de la historia, si permaneces ciego ante esta realidad espiritual fundamental, podrías terminar trágicamente del lado equivocado de la historia y del juicio divino final. Esta no es una amenaza vacía ni una táctica de miedo, es una advertencia amorosa pero urgente. La historia está dividida en dos bandos: aquellos que se alinean con los propósitos de Dios y aquellos que se oponen a ellos. La Biblia no deja absolutamente ningún espacio para la neutralidad cómoda o la indiferencia conveniente. No existe un territorio neutral en esta batalla espiritual cósmica. Jesús mismo declaró: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En el tema de Israel, esta verdad se aplica con intensidad aún mayor.
Quien bendice será bendecido abundantemente, quien maldice será maldito severamente. Estas no son palabras de un profeta moderno con agenda política, no son declaraciones de un líder religioso contemporáneo buscando influencia. Lo dice Dios mismo con autoridad absoluta e inquebrantable, el mismo que creó el universo con su palabra, el mismo que estableció las leyes que gobiernan la naturaleza. Esta declaración divina lleva el peso completo del Todopoderoso detrás de ella. Cada sílaba está respaldada por el poder omnipotente del Creador. Cuando Dios habla, sus palabras no regresan vacías, sino que cumplen exactamente el propósito para el cual fueron enviadas. Pero escucha atentamente, porque en medio de esta seriedad hay esperanza abundante y misericordia infinita disponible para toda persona y toda nación. El corazón de Dios no se deleita en el juicio, sino en la misericordia. Él prefiere bendecir que maldecir, prefiere restaurar que destruir, prefiere perdonar que castigar. Porque aún hoy, en este momento preciso mientras lees estas palabras, las naciones pueden cambiar radicalmente su rumbo. Los presidentes pueden rectificar sus políticas, los parlamentos pueden modificar sus resoluciones, los gobiernos pueden transformar sus posturas. Los líderes más endurecidos pueden arrepentirse sincera y completamente de sus posiciones anti-israelíes. La historia está llena de ejemplos de líderes que cambiaron su perspectiva sobre Israel y experimentaron transformación personal y nacional. Las iglesias dispersas por todo el mundo pueden alinear inmediatamente sus oraciones con el plan eterno de Dios, intercediendo por Jerusalén en lugar de ignorarla o criticarla. Los creyentes individuales, sin importar su nacionalidad o denominación, pueden levantarse valientemente y declarar sin temor: nosotros bendecimos a Israel con todo nuestro corazón. Nosotros oramos fervientemente por la paz de Jerusalén. Nosotros creemos firmemente en el pacto eterno e inquebrantable del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú, precisamente tú que estás escuchando estas palabras, puedes ser parte integral de ese clamor profético que detiene juicios inminentes, activa los cielos cerrados y protege generaciones futuras de las consecuencias de estar del lado equivocado de la historia. ¿Estás genuinamente dispuesto a unirte a esta causa divina que trasciende política humana? La profecía poderosa de Zacarías 2:8 resuena con autoridad divina a través de los siglos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esta no es una declaración antigua polvorienta, sin relevancia moderna. Es una realidad presente que opera activamente hoy con la misma fuerza que cuando fue pronunciada. La niña del ojo es la parte más sensible, más protegida y más preciada del cuerpo humano. Cuando algo toca tu ojo, todo tu sistema nervioso reacciona instantáneamente. Así reacciona Dios cuando las naciones tocan a Israel, con respuesta inmediata, protección instintiva y juicio proporcional. Cada nación que ha tocado hostilmente a Israel a lo largo de la historia ha experimentado consecuencias divinas documentables y verificables. España, en su época de oro como superpotencia mundial, expulsó cruelmente a los judíos en 1492 con el Decreto de Alhambra, confiscando sus propiedades y prohibiendo su regreso bajo pena de muerte. Inmediatamente después de esta decisión, España perdió su estatus de superpotencia mundial dominante. Su armada invencible fue destruida, sus colonias americanas se rebelaron, su economía se colapsó por la inflación del oro americano y nunca recuperó su hegemonía global. ¿Coincidencia? Los que conocen los caminos de Dios saben que no. Rusia, bajo el régimen zarista, persiguió brutal y sistemáticamente a los judíos durante los terribles pogromos que duraron décadas.
masacrando familias enteras, quemando sinagogas, violando mujeres y niños y expulsando comunidades completas de sus hogares ancestrales. Posteriormente, sufrió revoluciones devastadoras que destruyeron completamente el sistema zarista, llevaron al poder a los bolcheviques y resultaron en décadas de sufrimiento bajo el comunismo ateo. Alemania nazi, bajo el liderazgo demoníaco de Adolf Hitler, intentó sistemáticamente el exterminio total del pueblo judío en el holocausto más horrible de la historia humana. 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración diseñados específicamente para la muerte masiva. El resultado, Alemania fue reducida completamente a escombros, dividida por décadas, y su población sufrió bombardeos devastadores que borraron ciudades enteras del mapa. La historia está repleta de ejemplos irrefutables que confirman esta ley espiritual, inmutable e inquebrantable. No es coincidencia fortuita, es el cumplimiento preciso y matemático de la palabra profética pronunciada por Dios mismo. Cada imperio que se ha levantado arrogantemente contra el pueblo escogido ha experimentado juicio divino exactamente proporcionalmente a su nivel de hostilidad. Pero también hemos visto el lado luminoso y esperanzador de esta ecuación espiritual divina. Las naciones que han bendecido generosamente y protegido valientemente a Israel han experimentado prosperidad extraordinaria y favor divino inconfundible en múltiples áreas de su desarrollo nacional. Estados Unidos, durante sus años de mayor apoyo incondicional a Israel, especialmente después de 1948, experimentó un crecimiento económico sin precedentes en la historia mundial y se convirtió en la superpotencia dominante indiscutible del siglo XX. Su prosperidad, innovación tecnológica e influencia global alcanzaron niveles jamás vistos. Holanda, que abrió generosamente sus puertas a los judíos sefardíes expulsados de España, se convirtió milagrosamente en una potencia comercial marítima que dominó el comercio mundial durante la Edad de Oro holandesa. Sus navegantes exploraron océanos, establecieron colonias prósperas y acumularon riquezas que transformaron Ámsterdam en el centro financiero de Europa. Inglaterra, cuando promulgó oficialmente la histórica Declaración Balfour en 1917, favoreciendo el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, alcanzó simultáneamente el pico absoluto de su imperio global. El imperio británico se extendía desde India hasta Canadá, desde Australia hasta Sudáfrica, controlando una cuarta parte de la superficie terrestre y gobernando sobre 400 millones de personas. ¿Es esto casualidad? Los que entienden los caminos de Dios saben que no. Es el cumplimiento literal de bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. La dimensión profética se intensifica cuando observamos los eventos actuales. Ezequiel 36 profetiza sobre el retorno del pueblo judío a su tierra. Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esta profecía se cumplió literalmente en 1948 y continúa cumpliéndose hoy con la inmigración judía de todo el mundo. Ezequiel 37, la visión del valle de huesos secos, describe la resurrección nacional de Israel. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Después del holocausto, cuando parecía que el pueblo judío había sido enterrado para siempre, experimentaron una resurrección nacional milagrosa. La profecía de Isaías 66:8 declara: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Israel literalmente nació como nación en un día. El 14 de mayo de 1948, Jeremías 31, 35, 36 establece la permanencia de Israel. Así ha dicho Jehová:
que da el sol para luz del día, las ordenanzas de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Mientras el sol, la luna y las estrellas sigan en sus órbitas, Israel permanecerá como nación. Esta es una garantía cósmica, un pacto respaldado por las leyes físicas del universo mismo. La restauración de Jerusalén también está profetizada detalladamente. Lucas 21-24 habla de Jerusalén siendo hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Jerusalén volvió bajo control judío por primera vez en casi 2000 años. El renacimiento del idioma hebreo es otro milagro profético. El hebreo había estado muerto como lengua hablada durante siglos, usado solo para oraciones y estudios religiosos. Nunca en la historia había resucitado un idioma muerto para convertirse en el idioma nacional de un pueblo. Esto cumple la profecía de Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. La transformación de la tierra también está profetizada. Isaías 35:1 declara: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El país Israel ha transformado literalmente desiertos en jardines, convirtiéndose en un exportador de productos agrícolas a pesar de su clima árido. La tecnología de desalinización israelí proporciona agua dulce del mar. Sus innovaciones en agricultura en el desierto han sido adoptadas mundialmente. La profecía de Isaías 27:6 se cumple. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Pero las profecías no terminan aquí. Zacarías 12:2-3 profetiza eventos futuros. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Jerusalén se ha convertido en el punto focal de tensión internacional. Las Naciones Unidas han pasado más resoluciones condenatorias contra Israel que contra todos los demás países combinados. ¿No es esto exactamente lo que predijo Zacarías? La obsesión mundial con Israel es sobrenatural. ¿Por qué un país del tamaño de El Salvador genera más noticias internacionales que continentes enteros? ¿Por qué las decisiones tomadas en Jerusalén impactan los mercados financieros globales? ¿Por qué los líderes mundiales pierden el sueño por lo que sucede en una franja de tierra menor que muchas ciudades metropolitanas? La respuesta está en Zacarías 2:8. Tocar a Israel es tocar la niña del ojo de Dios. Es la parte más sensible, más protegida, más preciada. Cuando algo toca tu ojo, todo tu cuerpo reacciona instintivamente. Así reacciona Dios cuando las naciones tocan a Israel. Daniel 12:1 profetiza sobre el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este pasaje indica que habrá un tiempo de gran tribulación, especialmente dirigida hacia Israel, pero que serán sobrenaturalmente liberados. Esto coincide con las profecías de Jesús sobre la gran tribulación y su segunda venida. Apocalipsis 12 describe simbólicamente a Israel como una mujer que da a luz al Mesías y luego es perseguida por el dragón, Satanás. Pero se le dan las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto.
a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Esta protección sobrenatural de Israel durante la tribulación final está garantizada por Dios mismo. No importa cuán intensa sea la persecución, no importa cuán poderosos sean sus enemigos, Israel será preservado porque es parte del plan eterno de Dios. La segunda venida de Cristo está intrínsecamente ligada a Israel. Mateo 23:39 registra las palabras de Jesús a Jerusalén. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús no regresará hasta que Israel lo reconozca como Mesías. Zacarías 12:10 profetiza este reconocimiento: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Romanos 11:25-26 confirma: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. El plan de Dios incluye la salvación nacional de Israel, no algunos judíos individuales, sino todo Israel. Esto será el preludio al establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra, con Jerusalén como su capital. Isaías 2:3 profetiza: y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Durante el milenio, todas las naciones vendrán a Jerusalén para adorar al Rey Jesús. Israel será cabeza y no cola entre las naciones. Zacarías 8:23 describe: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto representa una inversión completa de la historia. El pueblo que ha sido perseguido se convertirá en el pueblo más honrado. La nación despreciada se convertirá en la luz de las naciones. Pero mientras esperamos el cumplimiento futuro de estas profecías, tenemos responsabilidades presentes. Salmo 122:6 nos ordena: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. No es una sugerencia, es un mandato. Orar por Israel no es política, es obediencia a Dios. Es alinearse con los propósitos eternos del Altísimo. Es participar en el plan de redención que culminará con el reino del Mesías. Isaías 62:6-7 describe a los intercesores por Jerusalén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Serás tú uno de esos guardas? ¿Tomarás tu lugar en los muros espirituales de Jerusalén? ¿Intercederás por el cumplimiento de los propósitos de Dios? La bendición prometida a Abraham se extiende a todos los que lo bendicen. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Como creyentes en Jesús, hemos sido injertados en el olivo de Israel. Nuestra bendición está conectada con la bendición de Israel. Romanos 15:27 lo confirma: porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Tenemos una deuda espiritual con Israel porque de ellos vino la salvación. La ingratitud hacia Israel es ingratitud hacia Dios mismo. Rechazar a Israel es rechazar los planes de Dios.
Pero bendecir a Israel es alinearse con el corazón de Dios y participar en sus propósitos eternos. Entonces, escucha con el corazón, porque este no constituye únicamente el final de un mensaje, es el inicio de una decisión eterna. Israel no es un simple nombre en los titulares noticiosos, es la evidencia viva de que Dios cumple lo que promete. Es el reloj profético que nos marca cuán cerca estamos del retorno del Mesías. Cada ataque contra su tierra, cada intento de dividir su herencia, cada conspiración contra su pueblo es una cuenta regresiva hacia el día del juicio final. Pero también cada oración a su favor, cada palabra de bendición, cada acto de apoyo es una llave que abre las compuertas del favor divino sobre tu vida. Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha roto su pacto eterno. Si tú estás en Cristo, has sido injertado en ese mismo olivo, en esa misma promesa ancestral. Tu destino, tu bendición y tu propósito están ligados al cumplimiento de ese pacto eterno. No te mantengas en silencio. No te quedes indiferente ante esta realidad. Hoy es el día para posicionarte del lado correcto de la historia, porque como está escrito, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ese decreto sigue tan vigente como el primer día que fue pronunciado. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres ser parte de quienes bendicen a Israel, déjanos tu comentario abajo declarando tu apoyo. Comparte este video para que más personas conozcan esta verdad profética que puede cambiar el destino de las naciones. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenido revelador que transformará tu perspectiva eterna. Tu apoyo nos permite seguir destapando los misterios de Dios en estos tiempos finales. No olvides darle like si este mensaje te impactó. Bendice a Israel, ora fervientemente por Jerusalén y contemplarás cómo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob abre puertas imposibles, rompe cadenas aparentemente inquebrantables, protege tu hogar de todo mal y te guarda bajo la sombra de su mano todopoderosa, porque quien honra lo que Dios honra jamás queda sin recompensa divina. Quien se alinea con los propósitos eternos del Altísimo experimenta favor sobrenatural que trasciende toda comprensión humana. Este es el secreto que las naciones necesitan descubrir. Esta es la llave que abre los tesoros del cielo. Esta es la verdad que transformará tu vida para siempre.